que es como de repente arar en el mar. Entonces una de las propuestas era ver qué pasa si estas mamás ya siguen con su bebé, en vez de separarse de su bebé, siguen con el bebé en el sistema de rehabilitación, ¿ya? Y la doctora Polanco, como parte de su tesis de posgrado, hizo un seguimiento de algunas de las viudas que estaban en hogares en sistema de rehabilitación, y va a exponer ahora los resultados preliminares de lo que está pasando en este minuto, cosa que podamos seguir reflexionando cómo más podemos seguir actuando en esto. Bueno, buenos días. Un poco como siguiendo lo que decía la doctora Kimmelman, en la contextualización, lo que yo les voy a presentar ahora es una evaluación de esta interacción haciendo un seguimiento a una muestra bien pequeña, pero que no recibió ninguna intervención dentro de la comunidad. Eso es importante, porque, y eso era lo que nosotros íbamos a buscar, un poco basándonos que lo que nosotros proponemos, lo que teóricamente planteamos, era que cuando existe una motivación de la madre por dejar el consumo y poder así hacerse cargo de la crianza de su hijo, existen alternativas hoy día, programas en los cuales uno puede derivar a la mamá a esta comunidad de rehabilitación con su bebé. Bueno, ¿qué pasa cuando estas mamás se van para allá? Nosotros, en términos teóricos, decíamos, bueno, eso va a facilitar el vínculo, va a mejorar la sensibilidad, va a cambiar. ¿Será así o no será? Esa era la pregunta, ¿no? Para contextualizar entonces un poco, hoy en día en la última encuesta nacional, hecha hacia el 2014, habla de que la población drogodependiente es de un 5,9%, y de esos un 2,3% son mujeres, principalmente entre los 26 y 34 años de edad. Ese es como el rango de edad prevalente. La investigación que nosotros estamos realizando es un intento de aproximarnos al problema, donde la información es muy escasa y los estudios son parciales y son desconocidos. Es algo que en realidad hay pocas investigaciones en esto, hay poca información. Buscar y entender las causas y los comportamientos de las mujeres drogodependientes en relaciones con sus hijos antes del primer año de vida es un desafío para nosotros, y a la vez encontrar estas causas nos van a poder ser las respuestas que necesitamos para una política de investigación y de implementación mayor. Bueno, estos son los datos un poco, aquí esta es la muestra nacional de drogas, hecha hasta el 2014, abarca 108 comunas a nivel nacional, tiene un tamaño muestral de 20.113 habitantes y el universo es de 10 millones, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque ella saca la evaluación de la prevalencia, por ejemplo, como vamos a hablar de las drogas, cocaína, pasta base. Yo traje la información de cómo al 2014 la prevalencia es de un 5,9, es más frecuente en los hombres, el rango de edad, el tramo de edad es de 10,1%, y aquí hay un dato que igual es curioso y que yo lo traigo para la discusión, porque normalmente se piensa que la cocaína está más al alcance de los niveles socioeconómicos altos. Bueno, la prevalencia del consumo es de un 8,2 en los niveles socioeconómicos bajos. Es decir, hay mayor consumo de cocaína en los niveles socioeconómicos bajos. Efectivamente hay mayor consumo en la muestra poblacional, pero más que de pasta base. Y aquí está la incidencia. Pero eso es lo que trafican, entonces se dejan los poquitos. ¿Ya? ¿No es cierto? Y estos son los datos un poco a nivel de pasta base como también.
que equivale a un 2,5% de la población, es más prevalente en hombres, nuevamente entre 26 y 34 años de edad es la edad de mayor consumo y es más prevalente en los niveles socioeconómicos bajos en relación a la muestra. Esto es consumo por año. De diferente, esta muestra no solo hace de drogas, sino que también de las drogas lícitas, también el tabaco y el alcohol. Ya, contextualizando el departamento psicosocial del Hospital Barros Luco, el 100% de sus casos que ven el año, un 70% está en relación a madres con consumo de droga. Es decir, de ese 70% de la muestra total, el año pasado 58 casos fueron judicializados por consumo. Esos 58 casos no todos fueron derivados a comunidades terapéuticas con su hijo, ¿ya? Hay un 3% de los casos que son en relación a abandono o a rechazo materno. Hay un 3% en relación a violencia intrafamiliar. Hay un 18% que se aborda por negligencia materna. Y hay un 6% de los casos que se abordan por antecedentes previos de salud mental, no relacionados con consumo. En el año estos fueron los casos judiciados al año 2015, al año 2016, a junio de este año se llevan ya 38 casos. Lo cual habla que va en aumento, un poco también lo que está... Bueno, ¿cuál fue la investigación? ¿Cómo nos planteamos nosotros? El objetivo general fue la evaluación de la interacción madre-hijo en proceso de rehabilitación de droga, pasta base en esta porque era la droga dependiente que tenían estas mamás en comunidad terapéutica cerrada. Los objetivos específicos: evaluar durante la interacción de la diada el desarrollo del apego en el niño, evaluar en la madre la sensibilidad materna durante el proceso de rehabilitación. ¿Cuál es la hipótesis? Las madres que se encuentran en un proceso de rehabilitación conjunta aumentan su sensibilidad materna incidiendo en una mejor interacción. El riesgo relacional en la diada madre-hijo se relacionará directa y significativamente con el apoyo institucional. ¿Qué metodología? Nosotros hicimos un seguimiento de 6 diadas con hijo e hija entre 0 a 10 meses de edad. Los criterios de inclusión que utilizamos para estas 6 diadas estaban: uno, que al aplicarle todas estas mamás fueron pesquisadas por el equipo psicosocial, entonces a la vez trabajaba como equipo de psiquiatría de salud mental, le aplicamos la pauta relacional. Al aplicarle la pauta relacional, esa pauta relacional salía de alto riesgo, ¿no es así? Entonces ese era uno de los criterios. Tenía que tener consumo activo durante el embarazo, y lo otro es que fueran derivadas y que haya existido una motivación de parte de ellas para entrar a una comunidad terapéutica como proceso de rehabilitación. El diseño es no experimental, transversal, va a ser descriptiva y correlacional, y lo que nosotros utilizamos como instrumento para que fuera un instrumento que pudiéramos aplicar fue la entrevista relacional madre recién nacida sistematizada y la pauta de evaluación, que es lo que vamos a ver. ¿Cuál fue la característica de nuestra muestra? Eran madres entre 22 y 34 años, de las comunas del sector sur de la región metropolitana. Tenía un nivel de escolaridad, eran 6 diadas, básica incompleta 4, media incompleta 2. Embarazos previos, el 100% de la muestra tenía más de 2 embarazos anteriores. Y el inicio de consumo antes de los 14 años 2 y entre los 15 y 20 años 4. El consumo durante el embarazo de esta muestra hasta las 20 semanas, 1, más de 20 semanas
0 y durante todo el embarazo 5. En relación al control prenatal, antes de las 22 semanas eran 2, después de las 22 semanas 4, ninguno estuvo sin control y el total de la muestra. En relación a la pesquisa, esto está en relación a la pesquisa tardía. Llegan tarde como al consultorio, entonces efectivamente o no se controlan o se hace una pesquisa más tardía. Se dan cuenta tarde de que están embarazadas. Al aplicarle la pauta relacional nosotros vemos en la interacción materno-fetal si existió un bebé imaginario durante el embarazo. De las diadas nuestras nosotros rescatamos que solo 2 habían tenido un bebé imaginario durante todo su embarazo. Solo una relata agrado de los movimientos fetales. Todas las otras mamás durante la entrevista relataban que los movimientos fetales eran desagradables y sobre todo estos movimientos de desagrado eran en el momento del consumo, como tenemos una muestra de 4 madres que mantuvieron consumo durante todo el embarazo. Solo 2 mantienen una vocalización, un diálogo ya sea verbal o táctil durante el embarazo. Y esto se relaciona con la concepción del bebé imaginario. ¿Ya? Todas aquellas que no, las otras 4 que no hay bebé imaginario, al mismo tiempo se pesquisaba que tampoco lograban hacer una comunicación. Por las condiciones, ninguna hizo preparativos. Y anticipación del nombre, 4 de 6. ¿Cuáles eran los eventos que predominaban estresantes, tanto actuales como pasados? Conflictos con las figuras de apego, pérdidas afectivas. Todas en su correlato hay historias de abandono, de mucha vulnerabilidad en la infancia, de traumas tempranos, de escolarización temprana, sociabilización callejera, maltrato, problemas judiciales y problemas económicos. ¿A dónde fuimos? Desde acá se trabaja con un grupo de comunidades que tienen el programa donde se reciben madres para rehabilitación con hijos, con recién nacidos. Una de las comunidades que fue la que yo visité es la comunidad terapéutica Dianova. Esta comunidad es una ONG internacional que tiene estatutos consultivos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, está asociada a la UNESCO y es una red que está a nivel internacional en 11 países y además en Europa tiene varias como sedes a nivel nacional y desarrollan programas y proyectos a nivel de educación de juventud y prevención de tratamiento de adicciones con una intervención comunitaria. Ese es como el contexto de la comunidad. Entonces, ¿qué encontramos? Así como para hacer un resumen, en la dimensión de la mirada nos observamos durante la interacción que la madre mantiene de manera frecuente, no es casi siempre, el contacto visión con su bebé, ¿ya? Vocalizaciones también, el tacto también, a nivel de sostén y la forma es ocasional, pero también se daba por el nivel de interacción y de lo que se estaba haciendo, ¿ya? Afectiva muestra continuo un afecto hacia su hijo y el hijo también en respuesta a él y la proximidad también. La diada número 2, no sé si nos queda claro de que efectivamente no está, ¿sí? Y en la diada número 3, igual, como más a lo fino que vamos nosotros, sí se ve que si bien está este contacto, igual hay como una interacción más ansiosa de parte de la madre en buscar a su hijo más que con una respuesta recíproca. Esa es como una diferencia. Pero igual tiene mejor interacción o se visualiza mejor que la diada número 2, que es como los extremos, los polos. Esto
La evaluación de la permanente de la diada madre-hijo en la comunidad de la polidependencia es un poco lo que le había hablado, de que el egreso de neonatología, eran 6 diadas. La diada número 1 egresó de neonatología a la comunidad a los 2 meses, ya tuvo permanencia 4 meses y medio y separación a los 7 meses, ¿ya? La diada número 2 egresó a la neonatología de la comunidad a los 2 meses y medio, tuvo una permanencia de 1 mes, por lo tanto separación a los 3 meses del bebé. Esta separación es la edad cronológica del bebé. Y la diada número 3 egresó al mes a la comunidad, permaneció 3 meses de manera, estos 4 meses la diada intermitente, que entraba, recaía, volvía a salir, volvía a entrar. A los 3 meses y la separación fue a los 4. Entonces, la diada 4, 5 y 6 está en relación a la diada número 1, diada número 2 y diada número 3, que fueron las que nosotros mostramos. Egresaron a los 2 meses y medio, la permanencia llevaban 1 mes, casi todas llevaban 1 mes y medio en la comunidad, ¿ya? Y seguían con su bebé. Hasta ahí la revisión, comentarios. Aquí es importante que en términos de estudios anteriores que se han hecho, sigue prevaleciendo destacar de que se mantiene de que la adherencia al tratamiento viene siendo de un 50-50%, que se ha visto en nuestros estudios. Generalmente, del total de los que se deriva, la mitad va a adherir y hay una mitad que abandona el tratamiento. Y incluso en el anterior que nosotros hicimos aquí hace una década atrás con el doctor Moreno, ¿no? ¿Se acuerdan del CDT? ¿O fue hace más tiempo? Se nos olvidó ese. Ya se me olvidó. También era 50% de permanencia. ¿Y qué se no miraba a nadie? Igual. Él no miraba a nadie. ¿Qué está mirando? Ahora, el proyecto igual es importante que dentro de como las preguntas que vienen después que nosotros hicimos este seguimiento, es un poco que aquí nos damos cuenta cuáles son las falencias que encontramos. Las comunidades terapéuticas están preparadas para recibir en la rehabilitación a la madre, y lo que nosotros observamos es que no hay ningún trabajo en fortalecer lo que es la interacción cotidiana con su hijo. Entonces, si bien de manera instrumental ambas mamás cumplen el objetivo, ya la forma, la calidez, la entonación en la cual ésta se va desarrollando es diferente. Y lo otro que nosotros también vimos es que la diada número 1 es la mamá que tuvo bebé imaginario, es la que tuvo cuidados al momento de enterarse de estar embarazada, es la mamá que dejó de consumir, a la mamá donde hay un compromiso previo, que nuevamente nos dice que la etapa para lograr mejor intervención terapéutica en las madres que tienen consumo y drogodependencia, que logre efectivamente hacer una motivación real en la etapa del embarazo. Entonces, mientras más temprano se haga la pesquisa o se inserte a un tratamiento de rehabilitación, podemos lograr establecer la perspectiva de que ese bebé está, de que ese individuo se está gestando y de que existe una conexión con él. Generalmente lo que ocurría en su historia y en su relato es que ella no asumía su embarazo en los 9 meses, y es como que al minuto de tener el hijo es como que viene una etapa de aceptación, y frente a eso se despierta esta motivación. ¿Tenía muchos antecedentes los familiares adversos? Sí, todas el correlato de las 6, maltrato, abuso, padres, progenitores con consumo. Consulta, ¿y se relacionaba, por ejemplo, que la diada 2, que tenía menos interacción con el bebé, tenía más eventos estresantes durante su vida?
o no necesariamente? Es decir, la relación de la diada 2 venía porque efectivamente ella había aplazado todo, más eventos estresantes, e Ajá. incluso el hecho de irse a la comunidad fue frente a una, fue casi como obligatorio, era eso o perdía la posibilidad de estar, y ya tenía 3 hijos en custodia de familiares. Entonces, si no iba a comunidad terapéutica, la posibilidad que quedaba era que su bebé iba a un hogar. Entonces, frente a eso, ella estaba. Ahora, es la mamá que llevaba menos tiempo a la vez. Entonces, Claro, había menos trabajo a la vez. sí. Pero además eso sí era lo que nosotros, por eso un poco que era, que nos abre, porque muchas veces nosotras que estamos trabajando en el área como, vemos como una alternativa y un compromiso el hecho de mandarlo a la comunidad con su bebé. Y teníamos como, a mí me pasó cuando yo me motivé a hacer esto, y lo digo así como personal, yo dije, estamos haciendo algo que va a favorecer ese vínculo. Pero al hacer este seguimiento, que es una muestra escasa igual, y al ver efectivamente que en las comunidades terapéuticas el trabajo está basado y enfocado a la rehabilitación del adulto, no una rehabilitación conjunta. Y nosotros creemos que ahí es donde se ven estas dificultades, y porque hay algunas mamás que efectivamente la interacción va a mejorar, va a haber una adherencia al tratamiento, y hay otras que a pesar de irse a comunidad no van a lograr porque no hay un trabajo en lo que fortalecer esa área. No sé si... Me surge la duda respecto a la permanencia de estas mamás, porque si bien tú dices que está enfocado en la rehabilitación, todas estas mamás tienen más hijos y posiblemente tienen pareja o tienen una red de apoyo, por ejemplo una abuela o algo, que es lo que hace falta como la parte efectiva dentro de estas comunidades. Entonces no sé si obtuviste algún relato de estas mamás, como de por qué egresaron, cuál fue la motivación para salir, porque una sería, claro, la rehabilitación de las drogas, pero falta toda esa otra parte como de apoyo emocional. ¿Cuáles? Las que se fueron, las de abandono. Claro. Ya, las 3, como ambas eran por recaída, es decir, las 3 tuvieron recaída, abandono al tratamiento, un tema por recaída dentro de eso. Pero efectivamente hay todo un contexto social de mayor o menor red de apoyo, y situaciones donde tienen más hijos y por lo tanto tienen conflictos de quienes se pueden hacer cargo, pero la mayoría de ellas tenían sus otros hijos, todos bajo el cuidado de otra con cuidado judicial. Es decir, las 6 diadas, todos tenían más de 2 embarazos previo, es decir, de hecho algunas tenían 5, este era el 6º embarazo, y todos sus hijos no estaban bajo custodia de ellos. Entonces un poco la motivación de entrar inicialmente era poder efectivamente hacerse cargo de este bebé, que es como algo que nosotros igual escuchamos, que con este sí. Pero el contexto social predominaba harto de si se queda, sí es muy importante. El compromiso de la red de apoyo, cuando tú las ves que efectivamente tienen red de apoyo, de que las están conteniendo para que se mantengan ahí, que las van a visitar, que hace que hay una mejor adherencia. Sí. No sé si... ¿Esa es la palabra? ¿Más dudas? Bueno, yo traje esta foto un poco porque parece que ya cuando llegamos a la NEO ya llegamos tarde, un poquito tarde. Es decir, si llegáramos antes, los resultados pudieran ser mucho mejores. Los colegios, la droga. Que ojalá que siga siendo, entre comillas, que sigan permaneciendo estas mamás con estos bebés, ¿ya? Insistimos en que cada vez que hay una diada con consumo de droga durante el embarazo debería
hacerse ahí una intervención psicoterapéutica. Este es un trabajo multidisciplinario, aprovecho que está aquí, ¿no es cierto?, Catalina, ya que también lo hemos hablado bastante, cómo hacer, ¿no?, que estas madres vayan antes al tratamiento. Y muchas veces sucede que llega la mamá acá y llega, ¿no es cierto?, con el dato madre consumidora o tal cosa, pero que no se ha hecho intervención. Entonces un poco, ¿te fijas qué más podríamos hacer o cómo lo podríamos hacer para que el sistema hiciera que una intervención? Es horrible porque significa, te fijas, de que los chiquitos mientras tanto se quedan acá sin estar enfermos, lo cual es otro.